Hola, esta es la clase de Escuela Bíblica Dominical de Huentitán el Alto, de la Iglesia Ebenezer Tlaquepaque. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Gracias te damos, Padre, porque podemos tomar este tiempo en el que estudiaremos tu palabra. Gracias por la bendición de poder exaltarte y glorificarte en el primer día de la semana, domingo. Gracias por esta bendición y la oportunidad de abrir tu palabra y estudiar qué tú nos quieres enseñar en esta nueva lección. Gracias por esta bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo es nuestra oración. Amén. Para iniciar les voy a invitar a que cantemos en esta ocasión este himno que se titula Dicha grande es la del hombre. Y igualmente, como les mencionaba, no tengo la facilidad de cantar y tocar estando en esta transmisión, pero voy a tratar de irlo cantando a capela. Dice: Dicha grande es la del hombre, cuyas sendas rectas son, lejos de los pecadores, lejos de la tentación. A los malos consejeros deja, porque teme el mal, huye de la burladora gente impía e inmoral. Antes en la ley divina cifra su mayor placer, meditando día y noche en su divinal saber. A este como el árbol verde, bien regado y en sazón, frutos abundantes rinde y hojas que perennes son. Cuando emprendes prosperado, duradero les el bien, muy diversos resultados sacan los que nada creen, pues los lanza como el tamo que el ciclón arrebató, de pasiones remolido, que a millones destruyó. En el juicio ningún malo, por lo tanto, se alzará. Entre justos congregados, insensatos nunca habrá, porque Dios la vía mira, por la cual los suyos van. Otra es la de los impíos, al infierno bajarán. Este himno me pareció adecuado, pensando que el tema de hoy está muy relacionado. Y para comenzar vamos a ir a nuestra presentación, que es la Biblia libro por libro,
Y esta es una escuela bíblica que está basada en el libro de Génesis para iniciar en este texto. Y estamos iniciando el día de hoy con la tercera unidad que se titula El pacto de Dios con Abraham. En esta ocasión vamos ya en el estudio 8, dice Dios pacta con Abraham. Precisamente de ese personaje se trata, de ese hombre que tiene una dicha grande porque están sus caminos acordes a lo que Dios le está indicando. En esta ocasión estamos trabajando en Génesis 11 hasta el capítulo 14 y algunos textos básicos aquí. El texto clave de esta lección se encuentra en el capítulo 12 de Génesis, versículos 2 y 3. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La verdad central de este estudio es el pacto bilateral y las promesas de Dios, y yo le agregué este otro tema que le he titulado El trayecto de la fe. De hecho, lo encontré en alguno de los comentarios bíblicos y me pareció útil para esta ocasión. Como meta de enseñanza-aprendizaje, como alumno, yo necesito demostrar que conozco primero cómo Abraham cumplió su parte del pacto con Dios y segundo, las promesas de Dios. También demostrar mi actitud hacia las respuestas que Dios espera de mí para cumplir sus promesas. Encontré en el libro del maestro del alumno este bosquejo en el que se incluyen todas las secciones de estos capítulos. Por ejemplo, en el primer punto lo titula Abraham, hijo de Taré. Se encuentra en Génesis del 27 al 32, que en realidad es el resto del capítulo que hemos venido ya estudiando desde la lección pasada. En el punto 2, Abraham va a Canaán y a Egipto, Génesis 12 del 1 al 20. Y en el punto 3, Abraham y Lot se separan en Génesis capítulo 13, todo el capítulo del 1 al 18. En el punto 4, Abraham rescata a Lot. Esto es en Génesis 14, versículos del 1 al 16. Después, en el punto 5, Abraham da sus diezmos en el Génesis 14 del 17 al 20. Y en el punto 6, Abraham trata con el rey de Sodoma, Génesis 14 del 21 al 24. En este primer punto que se titula Abraham, hijo de Taré, abarca los versículos del 27 al 32. Vamos a iniciar con la lectura. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Lo primero que vamos a encontrar en este pasaje es que Abraham, bueno, es hijo de Taré y es uno de los descendientes de Sem. Y también de esa promesa que vimos que nos presenta en Génesis 3:15, que es la simiente de la mujer, que es una descendencia que está teniendo como fin último la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Abraham es uno de esos descendientes. En él se centra la cadena de descendencia que viene de Sem. Abraham es originario de Ur de los Caldeos y toma por mujer a Sarai, la hija de su padre, pero no de su madre. Quiero adelantarles esta referencia que vamos a verla más adelante en Génesis 20:12. Dice, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Es su media hermana, ¿no? En este caso, que era muy
costumbre en la misma familia tener estos lazos familiares, de relaciones familiares. Abraham viaja camino a Canaán con su padre, quien muere estando en Harán. Él, él sale desde Ur de los Caldeos con su padre Harán. Aquí encontré este mapa y traté de hacerlo lo más amplificado posible. Y aquí donde están mirando en la parte baja del mapa aparece la ciudad de Ur, subrayado aquí en rojo y donde estoy moviendo la flecha. Y ese es precisamente el lugar donde Abraham nace y tiene entonces este primer recorrido con toda la compañía de su familia, su padre, que en el relato el padre es el que toma la iniciativa de salir, por lo menos así es como se hace entender todo este trayecto. Viene aquí la flecha o la línea donde van y entonces hacen su estancia o su pausa ahí en Harán. Harán también aquí lo tengo subrayado. También algo que les voy a aprovechar a mencionar es que en este mapa, en la parte de acá arriba hay unos cuadros de colores que indican quién está gobernando o quién está dominando en esta zona. Por ejemplo, aquí está muy fácil de identificar, es Babilonia. En esta parte de aquí es Asiria, en el azulita. Y en la parte roja dice que son los mitanitas, mitani. Entonces, esta sería donde Aram es la ciudad. Y de esta parte los hititas sería esta parte. Y la parte amarilla de parte baja de esta región es Egipto. Egipto es el que está gobernando en esta sección a donde se dirige precisamente Abraham, a Canaán, si pueden ver acá en la parte baja. Entonces, en este tiempo que él inicia su recorrido, esto es más o menos el dominio en reinados que aparecen en este lugar. Hasta ahí entonces ya lo ubicamos y a él se detiene de su movimiento en Aram. En este siguiente punto estamos ya viendo a Abraham en escena, ya no como el hijo de Taré, sino Abraham va a Canaán y a Egipto. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 12, versículos del 1 al 20. Vamos a leerlo. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Entonces hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre de la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos,
siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mi mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. En el libro de texto, en el libro del alumno, a este punto le han titulado, es el primero que se incluye, el llamamiento de Abraham, y abarca los versículos del 1 al 3. Lo primero que vemos es que Jehová ya había dicho a Abraham: vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. En el libro de texto pudieran encontrar la referencia de que desde Harán le está haciendo este llamado, pero en realidad se lo estaba repasando, recordando o insistiendo lo que ya le había dicho. Por eso esta parte de ya le había dicho es importante. En Hechos 7, del 2 al 4, entendemos cómo la misma Biblia hace una énfasis en la declaración hecha y la corrobora o la especifica aún más. Por ejemplo, en esta ocasión, en Hechos 7, del 2 al 4, está Esteban haciendo un discurso en este pasaje y dice: y él dijo: varones hermanos, padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Entonces, en este pasaje se hace una especificación desde antes que morara en Harán. Se lo pidió Dios. En Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esta parte también es importante, porque nada más le dice: a la tierra que yo te mostraré, sin decirle específicamente a dónde, pero lo iba dirigiendo. Y estando en Harán, era parte del trayecto que se recorre comúnmente, porque si lo quisieran hacer de manera transversal o diagonal, está el desierto de por medio, que entendemos es una zona bastante difícil para el tránsito. Entonces hacen el recorrido de una manera haciendo el arco que vimos en el mapa. Eso es algo que sí nos llama la atención, como es que siempre han de pasar por Harán, porque es parte del camino que se recorre de una manera más accesible, ¿no? En esta zona, sobre todo, que está rodeada de desiertos, toda esta zona. Entonces ya le había dicho, ya le había hecho a Abraham, fíjense bien, la promesa de hacerlo una gran nación, bendecirlo, engrandecerlo, ser de bendición y etcétera, diría yo. Ya le había hecho esta promesa. Entonces Abraham decidió creer en la palabra de Jehová. Esta es la característica precisamente de Abraham, que él escucha la invitación, escucha la petición de Jehová Dios, y él decide creer a esa palabra que le promete. En el comentario sobre toda la Biblia de Matthew Henry, encontré cómo se desglosa estas promesas o estas promesas que le hace. Dice: haré de ti una nación grande, que esto significa que tendrá descendencia propia. Le dice: te bendeciré, dice, pues eso significa con toda clase de bienes. Engrandeceré tu nombre, es decir, será exaltado entre los hombres. Y luego, serás bendición, dice, tendrá a Jehová como su amigo. Es parte del relato que hace Matthew Henry, que ya teniendo a Dios como amigo es como tener la guardia permanente
con él, ¿no? También en el punto 5 dice, bendeciré y maldeciré. Fíjense que aquí me llamó la atención cómo lo describe, liga ofensiva y defensiva, enfocándonos un poco a los juegos de fútbol, por ejemplo, que taclean unos, los de taclear, los de fútbol americano, que se ponen en secciones para hacer defensa o para hacer ofensa, van a anotar, ¿no? Entonces dice, vamos a formar entre los dos, bendecir y maldecir. Es decir, voy a poder trabajar en esos dos ámbitos. Y la parte sexta, que dice, las familias serán bendecidas a través de ti, porque precisamente lo que veníamos mencionando, él viene de la descendencia de Sem, y de la descendencia de Sem es que se está narrando la formación de un pueblo para que de él descienda la persona del Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios encarnado. Entonces es parte de lo que vamos a ver en esta promesa que le está dando. Vas a ser tú la línea que forme la descendencia de la simiente de la mujer en esta promesa de de Génesis 3:15. Desde la primera lección la vimos. En este comentario de Matthew Henry, sobre toda la Biblia de Matthew Henry, dice, tu vida será una bendición para los lugares donde habitarás. Tengan en cuenta que los hombres buenos son las bendiciones de su país y es un honor indescriptible y felicidad ser así. Es decir, el mismo gozo de ser bendición es así. De pronto sí me hace recordar cuando yo expresé antes de venirme de Cuba, del seminario, que si yo ya no podía ser de bendición en ese lugar, yo ya no quería estar ahí. Recuerdo haber expresado esas palabras antes de venirme, si yo no puedo ser bendición, ya no quiero estar ahí. Entonces a mí sí me daba mucha alegría poder ser de bendición en un lugar. En otra parte del mismo comentario dice, esta fue la promesa que coronó todas las demás, porque señala al Mesías en quien todas las promesas son sí y amén. Dice, note que Jesucristo es la gran bendición del mundo, la más grande con la que jamás haya sido bendecido el mundo. Bueno, esas son las promesas que le hizo y Abraham decidió creer la palabra de Dios. Entonces, es así como se traduce la fe, que Abraham es el padre de la fe, porque él decide creerle, escucha y decide creerle. Vamos viendo ahora la parte donde está Abraham, dice en esta segunda parte del estudio bíblico, la sección en el libro, que Abraham viaja a Canaán, así es como lo describe. Pero nosotros ya lo leímos y vamos entonces a ver que luego de 5 años Abraham continúa su trayectoria y llega hasta Siquem. Se queda 5 años de que viajó con su papá, con Lot, con su esposa, hasta Harán y muere el papá Taré. Entonces él decide que va a tomar ahora sí camino yendo a la tierra que Dios le estaba indicando que le iba a llevar. Y llega hasta Siquem. La parte de Siquem nos hace, de alguna manera, cada nombre, es importante que le prestemos atención, cada nombre de alguna manera describe una condición del lugar, algunas características físicas o condiciones que imperan o que son muy a la vista, ¿no? Que están recurrentes, constantes ahí. Por ejemplo, aquí Shekem le llaman el cuello, dice entre hombros, algo como esta parte de acá que está así como elevada, ¿no? Dice como lugar de cargas, ¿sí? No, casi la mayor parte de los que cargan usan algún palo a los hombros y de ahí hacen la carga. Dice en el sentido figurado la prominencia de una colina y en otro de las partes lo describe como una cresta, ¿no? Entonces, este es los diccionarios hebreo y griego de Strong, es donde encuentro esta parte del Shekem. Y bueno, me fui a buscar algunas imágenes que pudiera compartirles. Y Siquem, o Shekem es en inglés, Siquem. Si ustedes se fijan, sería
el Mar Salado en la parte sur. Nos vamos a guiar en cada mapa que veamos en esta lección. Nos vamos a guiar con el Mar Salado, porque este se encuentra en la parte central de toda esta región de Canaán. Entonces, este sería el Mar Salado. Pero si ustedes se fijan, este Siquem está, bueno, ahí también tenemos la referencia de Samaria. Está todavía un poco al norte de llegar a este mar, no ha llegado muy cerca de él. Entonces, en su primer ciudad llega ahí al norte. Entonces, aquí vemos que me llamó la atención esto de lo de el cuello en los lomos, porque aquí yo veo como dos lomos, por así decirlo, y un cuellito, ¿no? Como esta región tiene una forma visual de esa manera. Por los montes hacen eso. Bueno, llegó a un monte, llegó a una cima de este lugar y es de pronto llama la atención. En otra de las referencias dice que es un lugar de terebintos. Entonces me llamó la atención el terebinto. Miren la forma de arbusto que tiene este. Entonces entendemos que pudo haber sido como un lugar donde era muy accesible tener estas sombras para poder estar ahí residiendo, ¿no? Entonces este sería su punto de llegada, así que, y es un lugar de cargas, ¿no? Dice que Jehová le declara a Abraham que esa es la tierra que le dará a su descendencia. En este punto, en este lugar, ya entrando, porque si estaba nada más en la periferia, ahora entrando, le dice, esta es la tierra. O sea, no había que seguir adelante buscándola o tratando de ir hacia donde habría que llegar a más adelante a una tierra. Esta era la tierra. Abraham le construye un altar en reconocimiento. Esta parte también es buena que la tengamos en cuenta porque el altar es la manera de relacionarse y ofrecerle, hacerle una ofrenda a Dios. Cada altar es parte de ofrecerle algo en un reconocimiento, sobre todo de aceptación, o lo entiende, lo analiza y lo acepta, ¿no? Este es un reconocimiento. Abraham, luego de este punto donde se encuentra, de haber hecho esta relación donde acepta su mensaje, su promesa, entonces Abraham pasa a un monte, hay un monte más, en esta región dice más bien este un monte entre Betel y Ai. Aquí tenemos dos ciudades, Betel por un lado, vean el nombre, Betel, y el otro nombre Ai. Y bueno, es importante que tomamos un poquito de tiempo para ver qué significado tiene. Betel es una palabra compuesta que significa casa de Dios. Por un lado, Bet-Yaid, que sería una casa, y por el otro lado, él, que viene a ser la referencia a Dios, que lo refiere como fuerza, como un adjetivo poderoso, especialmente el todopoderoso. Pero dice que aunque se usa también para cualquier deidad, pero sí se le llamaría Dios poderoso, fuerte, ¿no? Entonces, aquí cuando veamos él, le vamos a relacionar con todopoderoso. Cada vez que veamos él, el todopoderoso, para que nos empecemos a asociar con algunas de estas palabras. Algo que también vamos ahora a ver en la palabra Ai, que es la otra ciudad, se le llama montón de ruinas. Estas son las definiciones hebreo y griega, definiciones hebreas, perdón, de Brown, Driver y Briggs. Este es otro diccionario. En realidad tomo dos diccionarios para encontrar los significados de las palabras. Montón de ruinas, ok, llama la atención. También algo que menciona aquí es que este mismo dice que tiene en los diccionarios hebreo y griego de Strong, encuentro que esta misma palabra de Ai tiene relación con esta otra, que es una raíz primitiva que tiene referencia con el sentido de torcer, literal o figurativamente, y se enfoca en hacer mal, inclinarse, cometer iniquidad, pervertir, hacer perversamente, molestar, hacer maldad. Lo que a mí me llamó la atención desde que yo empecé a identificar el nombre de Ai hace tiempo, es que es un lugar que de alguna manera está indicando la maldad que hay ahí, la maldad y la perversidad y la iniquidad que hay ahí. Entonces, es algo que llama la atención en la referencia de sus nombres. Entre el mapa
si ustedes se fijan, ya está más cercana. Este es el mar Salado o mar Muerto, que también así es como se le llama. Y si te fijan, ya es más cerca de esta referencia del mar que hemos estado mencionando. Entonces, Betel se encuentra entre ese centro un poco, ¿no? De toda esa región. Y encontré algunas imágenes de lo que sería Betel, que precisamente son las cosas que, ¿cómo le llamamos? Los vestigios del templo de Jeroboam, así se le llama a este lugar. Lo que me llamó la atención, encontré primero esta imagen y veía que hay mucha piedrita aquí y me hacía referencia y dice que es un montón de ruinas que no tiene mucha diferencia de piedras y ruinas, ¿no? Pero lo que encontré es esta otra referencia de que sí se ve una cantidad considerable de lo que nos muestra ahí, de piedras, ¿no? Que son como las ruinas, ¿no? Que hay. Entonces, esta es la referencia donde lo vamos observando cómo va avanzando. Y lo que aquí llama la atención es que allí Abraham, en este nuevo lugar, construye nuevamente un altar de reconocimiento y hace un holocausto allí. Entonces, pero en esta ocasión incluye invocando su nombre. Ya habíamos visto esta referencia de invocar su nombre en Génesis 4, cuando nace a Set. ¿Se acuerdan? El tercer hijo de Adán. Le nace un hijo a su hijo Set, le nace a alguien que llaman Enos. Entonces, lo primero que vamos a ver es la palabra invocar. Invocar dice que es una raíz primitiva bastante idéntica a encontrarse, por la idea de abordar a una persona conocida, llamar a, es decir, dirigirse apropiadamente por su nombre. Y luego en otra forma dice a gritos, invitar, mencionar, dar nombre, predicar, hacer proclamar, pronunciar, publicar. Estos son los diccionarios hebreo y griego de Strong. Esta palabra nos dice que si bien Abraham estaba ofreciendo un sacrificio, no había voz audible en él para algún tipo de comunicación con Dios. Pero cuando dice comenzó a invocar el nombre de Dios, entonces empieza un clamor audible de dirigirse hacia Dios, de comunicar su voz hacia Dios, pero sobre todo ocurre esto en alguna manera muy característica. Me fui a un diccionario ilustrado de la Biblia, Editorial Caribe, y encontré que invocar, dices, acción de clamar a Dios reconociendo sus atributos de perfección. En Génesis 4:26, que es el relato del nacimiento de Enos, dice, significa que los hombres buscaron la protección divina porque conocían el nombre, es decir, el carácter de Dios. Yo recuerdo haber tomado en esa ocasión el nombre de Enos como hombre mortal y que de alguna manera ese fue un punto de reconocimiento donde nosotros mortales no podemos vivir aislados y necesitamos la asociación con Dios. Entonces, habla de pedir protección o buscar protección en Dios. Y me llama la atención cómo en el caso de este punto donde está Abraham, está él invocando en esta condición. Entonces, protección divina no lo puedo dejar pasar así nada más. Me da claridad de que tiene importancia. Sobre todo eso, que reconoce los atributos de perfección de Dios y lo invoca. También algo que en esta versión que les traigo aquí, Génesis 4:26, en esta versión de Spanish, Reina Valera, con números strong encontré y dice, y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Fíjense que esta es otra referencia. Entonces el hecho de invocar entra en una nueva relación con Dios, de entonces reconocer a ese Dios y apropiárselo, tan apropiárselo que según las notas sobre la Biblia de Albert Barnes, dice, entonces los hombres comenzaron a ser llamados por el nombre del Señor o a llamarse a sí mismos por él. Los que se adhirieron a Dios comenzaron a declararse a favor de él y su adoración.
y se llamaron a sí mismos hijos de Dios. Fíjense que haciendo esta referencia desde este punto, hacerlos llamar hijos de Dios, entendemos que este hecho de invocar a Dios hace una relación de familia, haciendo claro esto, hijos de Dios, a los hombres que decidieron reconocer a Dios y declararse a favor de Él y adorarlos. Entonces aquellos que por lo menos toman esa relación con Dios, los hace ser identificados con Dios y en todo caso descendientes de Dios, como hijos. Entonces es más fácil explicar más adelante que aquel texto de Noé. Es más, porque esta línea de sed de los que empezaron a invocar el nombre de Dios, entonces se consideraban a sí mismos hijos de Dios. Por eso el relato hace, los hijos de Dios empezaron a ser. Es en una lección pasada ya lo habíamos analizado, lo habíamos visto. Vamos a ver entonces que Abraham sigue su camino ya en esta nueva condición de relación con Dios. ¿Se fijan cómo va madurando este trayecto, esta relación de fe con Dios? Ahora él ya se considera parte de esa familia de Dios, parte de esa relación de Dios. Dice que Abraham sigue su camino y esta vez va hacia el sur. De hecho, Negev dice que va hacia el Negev y Negev ese significado tiene, sur. Y esta parte, vean cómo dejó el mar Salado, ya pasó el mar Salado porque estaba casi llegando a él, a la mitad aquí, y pasó el mar Salado y ya está a la parte baja del mar Salado. Lo que tenemos en el Negev es el desierto del sur, el desierto de Judá. Por ejemplo, este es el desierto de Judá. Y esta es una zona muy desértica, esa región ahí. Por lo menos se ve un asentamiento en esta ilustración, esta foto, se ve un asentamiento. Pero vean a dónde él se encuentra ahora. En la parte ya casi saliendo, ya hizo un pase rápido de reconocimiento, diría yo, de esta zona, de esta región. Dice, al llegar la hambruna, él se encuentra ahí en el Negev, ¿no? Al llegar la hambruna, desciende hasta Egipto. Entonces él va a Egipto. Lo que sí, encontré estas ilustraciones muy hermosas de camellos y las pirámides. Pero entonces, el punto donde el mar Salado, lo vamos a encontrar aquí en donde está esta parte rosadita, y él está caminando hacia esta parte sur, aquí en el Negev, pero decide ir a Egipto. ¿Por qué? ¿Se acuerdan en la foto del primer mapa que vimos? Toda esa región está gobernada por Egipto, entonces el hambre está allí fuerte, entonces ¿qué hace? Va a donde está el gobierno, donde está la ciudad principal que gobierna toda la zona, para fin de poder subsistir ahí. Y es válido, ¿no? Que pueda él de alguna manera encontrar solución para el hambre que está en esa zona, toda la zona, ¿no? Entonces, Abraham teme por su vida, vamos a pensar que está a punto de entrar y teme por su vida y miente para protegerse a sí mismo, o sea, decir que su esposa no es su esposa, sino su hermana, media verdad que en realidad sería. Entonces Jehová tuvo que intervenir para esclarecer esa situación. Algo que nos va a llamar la atención es la intervención de Dios en momentos muy importantes, cuando hay un riesgo de que el plan de Dios pueda caer ya en destrucción, en torcerse, en afectarse. Entonces Dios se personaliza para actuar allí y esto es algo que nos llama la atención, como dice que Dios envía las plagas hacia Faraón. En el comentario sobre la Biblia de Matthew Henry dice, Dios castigó al Faraón y así evitó el progreso de su pecado. Note que esos son castigos felices, nos obstaculizan en un camino pecaminoso y efectivamente nos traen a nuestro deber y particularmente al deber de restaurar lo que hemos tomado y retenido injustamente. Fíjense que me hace recordar que de pronto un comentario allá en el seminario con un profesor, donde me parecía que la actitud que se había tomado como clase, como la dirección de la clase para relacionarnos con
con un obispo de la iglesia griega ortodoxa que se encuentra allá en Cuba, de alguna manera me parecía que no había sido la más adecuada y me atreví a hacer el comentario, según yo en lo personal. Entonces, notaba yo que ese profe estaba un poco sorprendido por mi insistencia, pero algo me hizo de pronto relacionar esta conversación cuando en el devocional de la clase él dice que daba gracias porque de pronto había oportunidades para poder reconocer que la actitud que se había tenido no era correcta y que eso lo veía como algo bueno y de bendición porque permite enmendar o corregir alguna actitud. Y me llamó la atención porque eso no lo dice tan fácilmente a alguna persona y fue algo que yo le reconozco como pues humildad, diría yo, en esa forma, porque lo reconoce como me hace bien que alguien me corrija. En otras palabras, así fue como yo lo entendí. Me hace bien que alguien me corrija, aunque a mí no me guste, pero sé que es bueno que me hagan esas referencias, ¿no? Esas puntualizar lo que me hace, como dice, que nos devuelve, nos traen de vuelta a nuestro deber. Y porque hay que restaurar eso y ya soltar lo que hemos retenido injustamente, que en este caso fue Faraón. Simplemente por ser Faraón, quiere tomar a una mujer hermosa y tenerla entre las que van a ser de su harem, ¿no? Bueno, avanzamos ya en el tercer punto que dice Abraham y Lot se separan. Esto es Génesis capítulo 13 del 1 al 18. Y subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía sus ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno al otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, tanto que Lot habitó en las ciudades en la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos, pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, sí, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Aquí lo que vamos
ver es que Abraham tiene ahora bastantes posesiones y regresa al sur, al Negev, donde vimos el mapa. Dice que luego va al monte entre Betel y Al y vuelve a invocar el nombre de Jehová. Otra vez vuelve a ese lugar donde yo hacía mención, que era un lugar donde se hace la referencia de hacer maldad. Entonces es como que muy interesante ver que vuelve a tener este acto de invocar al Señor, que según el diccionario del bíblico, ese invocar implica buscar la protección de Dios. Entonces yo soy un simple mortal, necesito de tu presencia, necesito de tu protección, que ese es algo que sí lo hizo. Qué curioso que no lo hizo en Egipto. Eso es algo curioso, tomó otra decisión en Egipto, ¿no? Y entonces Dios, de todas formas, se interviene. Interviene Dios cuando es necesario y está el peligro, ¿no? Interviene. Luego vemos que Lot se separa de Abraham yendo hacia la llanura del río Jordán, cerca de Sodoma. La parte que llama la atención dice que alzó sus ojos y miró toda la llanura, que era pues muy vegetal, ¿no? Esa es una zona no tan árida y está bastante vegetable por ahí de riego, dice, ¿no? Y dice, vean dónde está. Si está al centro, más o menos dijéramos en esta región del centro, vamos a ubicarlo un poquito al inicio donde empieza toda la región del mar. Me llama la atención como, no sé cómo mostrarles la manita, porque es como una manita. Déjenme ver cómo, no sé, a ver, creo que si la pongo así, es como una manita, yo así la veo, una manita. Bueno, eso me gusta la forma porque me hace pensar en esa manita, ¿no? Pero entonces, si se fijan, es la parte muy baja, Sodoma, Gomorra, del mar salado o del mar muerto. Entonces, todo este recorrido lo ve él y se viene hacia acá. Esa es la distancia. Entonces, algo que hace referencia, dice que los descendientes, que es algo que no puedo dejar de considerar, que todos estos habitantes son descendientes de Cam, porque cuando se esparcieron por la parte norte fue Jafet, la parte sur, toda esta parte sur hasta Egipto, porque Misraim es descendiente de Cam, se quedó Cam allí habitando. Y es lo que pasó con este Sem, lo que hizo Sem es que se quedó como en medio, en la parte muy chiquita en medio, ¿no? Todo lo que es Babilonia, esa parte, por eso es descendiente a Abraham de este Sem, que está en esa parte vegetal, que es una media luna fértil por Mesopotamia, esa parte de ahí donde están las poblaciones y reinados que vimos ahí de Babilonia, de Asiria, de los hititas, esa región más o menos es la que vimos ahí en el mapa al inicio. Entonces ellos, descendientes de Cam en Sodoma, eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y no dejó de asociarlo de quién eran descendientes de Cam. Y se acuerdan que Cam fue maldito por su acción de haber puesto a su padre en ridículo, en burla, ¿sí? En burla más bien, para hacer burla de él. Dice, ya solo Abraham, se queda solo Abraham, Jehová, con Jehová, Dios. Jehová le vuelve a declarar que esa tierra será de su descendencia y le invita a conocerla. Dice, ve para el norte, ve para el sur, mira, ve a ellas, recórrelas. Entonces me llamó la atención esa imagen que pudo haber estado contemplando Abraham al estar atento a esas promesas que Dios le estaba ofreciendo y dando, ¿no? Que sería mirar a lo lejos hacia el norte. No lo alcanzas a mirar, eso es tuyo. No lo alcanzas a cualquier punto que voltees, no lo alcanzas a ver el límite, más allá todavía. Dice a través de la Biblia día a día de F.M. Meyer, dice, la nota clave de la vida de Abraham fue la separación, paso a paso, hasta que el país, los parientes, Lot, las alianzas terrenales y los recursos humanos fueron desechados uno por uno y él se quedó solo con Dios. Aunque no sabía dónde iba, él
el padre de los fieles, obedeció y atravesó los anchos y peligrosos desiertos. Entonces, cuando entra la soledad es que Dios lo confirma cada vez. Lo confirma, no junto con Lot. A Lot lo tiene que separarse de él, porque Dios habla de Abraham solamente. A él le habla, personalmente le habla a él y le especifica a él, a ti. Entonces Abraham se mueve una vez más a Hebrón en el encinar de Mamre y edifica allí un altar a Jehová. Vean que aquí no hace la expresión de invocar a Jehová, pero él está en esa asociación y ese reconocimiento de Dios. Pero ahora vamos a ver Hebrón o Mamre. Vamos a empezar con Mamre. Dice que en el sentido, en el diccionario hebreo y griego de Strong, en el sentido de vigor, lujurioso, o le llama un amorreo. Entonces este lugar, Encinar de Mamre, del amorreo, quiere decir que el amorreo está viviendo allí, quiere decir que allí es donde es su territorio, el amorreo, ¿no? El Mamre también le llama en las definiciones hebreas y de Brown, Driver y Briggs, Mamre la define como fuerza y gordura. Me llama la atención, me imagino a alguien muy gordito, así muy fuerte en ese sentido. Pero hace referencia a un encinar de Mamre. Yo fui a buscar la foto de este encinar y miren la forma que tiene. Un poco diferente a aquel terebinto, ¿no? Este es un encinar de Mamre. Pero bueno, entonces quiere decir lugares donde se puede tener sombra, donde se puede acampar allí, ¿no? Esta es. Y Hebrón. Hebrón es otra de las cosas que también podemos analizar. Dice que viene de sociedad, compañía, sede de asociación, según los diccionarios hebreo y griego de Strong, que en el diccionario, las definiciones hebreas de Brown, Driver y Briggs, lo llama asociación. Y de hecho, esto también es importante porque de alguna manera nos hace pensar o entender que hubo una vivencia allí que le dio ese nombre. De alguna manera nos dicen, por eso le llamaron de esa manera. Porque sí es cierto que el pueblo de Israel renombró los lugares que estaban ahí originarios de acuerdo a su vivencia o a quien ahora lo iba a habitar. Que de hecho Hebrón es otro nombre que también por ahí está surgiendo. Encontré en el mapa este es el Mar Muerto. Sí, hemos visto cómo está hacia antes de empezar el mar, hacia ya muy pasado de la dirección del mar. Ahora si se fijan está como en la parte céntrica del mar. Está, pues sí, de la mitad hacia arriba, un poco elevado, ¿no? Por lo menos ahí se ve, esta es la referencia que tiene aquí. Este sería Hebrón. Y este fue el lugar que encontré que dice que Hebrón, esta es la Torre de David. Así es como se llama este lugar o así es como la encontré, la Torre de David. Entonces él está más o menos al centro por referencia al Mar Muerto. Pero me llama la atención cómo los altares de alguna manera están en una comunicación con Dios y no pude evitar hacer la asociación de las conexiones de internet que en esta imagen se ilustraban, porque cada curva es como una manera de hacer conexión con alguien de otro país. Que de hecho el WhatsApp sirvió para mí cuando yo andaba en Cuba de hacer una conexión con los que estaban todavía acá en Guadalajara, ¿no? Entonces llama la atención, pero cada altar lo que hace es mantener una comunión con Dios y una conexión con Dios. No deja esa conexión con Dios. Cada lugar un altar, cada lugar un altar. Fíjense que de alguna manera cada lugar un altar me hace pensar en cada barrio una iglesia. Ese es el pensamiento que yo me traje ahora desde Cuba, que allá es muy común que en cada barrio, en cada municipio, se tenga una iglesia cercana para los que viven allí. Entonces yo tengo ese pensamiento, cada barrio un altar, perdón, una iglesia y una iglesia donde haya un culto de adoración, que esa es la meta de este lugar aquí en Huentitán. Que Dios prospere esta obra, ¿no? No sé qué tiempo tardará en esto, pero entre tanto yo les transmito estas clases para que puedan ser ustedes también parte de este proyecto, de este plan de estudio bíblico. Y adoración, que ese es el siguiente paso.
Vámonos ahora sí al cuarto punto que Abraham rescata a Lot. Esto va del Génesis 14, del 1 al 16. Dice, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas de Am, a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasezón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, y el rey de Gomorra, y el rey de Adma, y el rey de Seboim, y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recorrió todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. En esta parte entonces vamos a revisar que son 5 reyes del oriente que servían al rey de Elam, y decidieron, eran 5 reyes, y decidieron no hacerlo más. Lo venían haciendo, pero decidieron, a partir de este relato que estamos viendo, que decidieron no hacerlo más. El rey de Elam les hace guerra, convocando a 3 reyes más para ir contra ellos. El mapa que encontré aquí nos ayuda más o menos a ilustrar el relato, donde dice que, bueno, el rey Elam está acá en la parte de Ur, de Babilonia. En esta parte, vean, en este caso, este viene a ser el Golfo Pérsico. Entonces, él se encuentra aquí y les pide ayuda a estos 4, Goim, Elazar y Sinar, para que vayan hacia los reyes que están acá, 5, los de Sodoma, Gomorra, les llama acá. Entonces, hacen este recorrido, pero dice que van devastando la tierra, van haciendo guerra contra todos ellos, como limpiando la tierra. Eso es algo que llama la atención en ese relato. Entonces vamos a ver cómo ellos van hacia el valle de Sidim, que es el mar salado, según el registro. Se juntan a pelear en ese valle, y encontré precisamente, dice que los 5 reyes son derrotados, y al huir unos caen en los pozos de asfalto y los otros huyen al monte. Encontré esta foto en internet de una, como si fuera un GPS, y encontré que precisamente esta viene a ser la parte baja del mar salado, esta que parece una botita ahí pequeña.
Y esta parte que se ve más planita o es una planicie, un valle, precisamente por eso se llama valle, es Sidim. En estas regiones donde ellos deciden entrar en pelea. Y algo que también encontré es que el asfalto es como un petróleo, ¿no? Como ahí, según la percepción que hay, pero al parecer eran hoyos suficientes para que quien cae ahí pues muere, ¿no? En alguna manera eh, es derrotado también porque ahí se quedan. Y esta es más o menos la forma física que tendría ese asfalto, que es como un... También si ustedes se acuerdan, cuando están construyendo la Torre de Babel, dice que se usa el asfalto como, o la brea, que en este caso también sería como la brea. Entonces, de alguna manera nos hace tener asociación de los materiales. En el libro del alumno nos habla de Abraham, el que rescata a Lot en estos versículos 12, 11, 12 y el 16, que aquí más o menos está entrando en el relato. Dice que los 4 reyes toman el botín y se llevan lo de Lot junto con él. Entonces toman a Lot, que él está en Sodoma, no dice que sus tiendas están cerca de Sodoma. Al enterarse, Abraham junta a sus aliados, arma a los de su casa y va al rescate. También en este relato nos hace claro que sí, por de alguna manera ese nombre de Hebrón tiene relación con que hizo alianza con al amorreo y menciona los nombres de los otros aliados que tenía él allí. Entonces, junta a los de su casa, los arma, que eran como 300 y cacho, y sus aliados, que son en estos que se mencionan con el amorreo. Aquí en el mapa nos vamos a seguir guiando por el Mar Muerto, que en este caso es esta que parece como una manita, así, haciendo curvita. Acá estamos Sodoma, en la parte baja del mar. Entonces Hebrón, si se fijan, está como al centro de este mar a la distancia. Entonces algo que se ve aquí como eran los recorridos comunes, diría yo, por lo de los desiertos, ¿no? Que hace mención que tienen que ir hacia Samaria, de hecho aquí yo veo el nombre Samaria, de una forma vertical hacia Samaria, y luego de alguna manera tienen oportunidad de ir, aunque parece que están cruzando el lago, este lago aquí, o mar de Galilea, que ahí se regiona, se hace referencia. Entonces hay una musiquita, espero que no les esté afectando en escuchar, y los helados están aquí enfrente exactamente de la casa. Y parece que sí hay una manera de cruzarlo, pero llegan en este punto, que esto es muy cerca de Damasco, por ahí más o menos, cerca de Damasco. Dice que Abraham recobra todo lo, bueno, los derrota, ¿no? Allí, recobra todo lo que fue tomado por los 4 reyes, y el resto es botín. Pero pues el resto es botín porque de alguna manera ellos venían devastando toda la tierra, entonces están tomando botín. Y cuando se llevan lo de Sodoma y lo de Lot, rescata lo que fue tomado de ellos, pero el resto es botín, ¿no? Entonces dices, bueno, avanzamos ahí hasta este relato. Este es ahora Abraham, dice ya sus diezmos. Este es el capítulo 14 del 17 al 20, son 4 versículos. Parece que ya está avanzando. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí es algo que también vamos a poder analizar un poco. Cuando Abraham regresa, 2 personajes salen a recibirlo. Vamos a ir viendo cada uno. El rey de Sodoma va a recibir a Abraham en el valle de Sabe, valle del rey. Encontré precisamente las 2 referencias en el mapa, que precisamente vean dónde está el mar Salado y vean dónde está en este punto que estoy señalando es el valle del rey, el valle de Sabe,
que es exactamente la parte que se está mencionando donde se encuentran con el rey. Y este sería, creo que también le llaman a el Valle de Cedrón. También se le asocia con el Valle de Cedrón, por eso lo tengo aquí como una referencia, pero sí es el Valle de Sabe, así lo encontré, el Valle de Sabe, en esta foto. Era más, eh, pues la zona donde es plana, ¿no? Es plana ahí. Es lo que hacemos ahí, la referencia. Ahí es donde se encuentran, pero lo que llama la atención es que no, todos se convocaron ahí o se encontraron ahí, pero no empieza a hablar con el rey de Sodoma primero. Entonces toma la delantera en ese encuentro Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Dice que es el rey de Salem, que de alguna manera se asocia, ahorita lo vamos a ver, y, y, y es un rey y sacerdote del Supremo Dios que le da alimento a Abraham. Ustedes saben que aunque vienen de una persecución y haber ganado, pues el hecho de ya tener algo listo para servir y comer es muy útil, ¿no? Es muy útil en ese cansancio, el agua, pan, lo que haya en la mano es muy útil. Algo muy típico de acá, ¿no? Que cocinamos ya las cosas y las tenemos en el refri, ya nada más sacamos a calentar, que es muy típico. Cosa curiosa que en Cuba no se puede hacer eso porque el alimento básico es el arroz y no sabe tan bueno recalentado, entonces es más la necesidad de hacerlo en el momento para comerlo. Y es curioso ahí la experiencia que tuve. Vamos a ver la palabra Salem, dice que es tranquilo, significa tranquilo, según el diccionario hebreo y griego de Strong. Pacífico, Salem dice que es un nombre antiguo de Jerusalén. Acuérdense que la ciudad de Jerusalén ha sido nuestra referencia donde está el centro de gobierno, en este caso de esta descendencia que va a venir ahí, ¿no? El punto a donde se va a llegar como en el relato final de esta historia de este pueblo y el Señor Jesucristo ahí. Jerusalén entonces es antiguamente Salem y este era el rey de ese lugar. Algo que llama la atención es que era un sacerdote, según el diccionario hebreo y griego de Strong dice que Cohen, literalmente un oficiante, un sacerdote, también dice por cortesía un sacerdote interino, aunque un laico, eso llama la atención, ¿no? Es un gobernante principal, príncipe, oficial principal. Era un rey, pero también era un oficiante, sacerdote. Un sacerdote lo que hace es que es alguien que une a Dios y al hombre en la tierra. O sea, su finalidad es mantener la unidad entre ellos, ser un medio de propiciación para que la comunicación entre un Dios y un hombre. Y habla por él y hace conocer sus deseos eh, y le ofrece las ofrendas, o sea, a través de él se hace esto. Se puede hacer, o sea, directamente, que de hecho así lo está haciendo Abraham, ¿no? Directamente le ofrece, pero también vemos a que es un sacerdote que se dedica así a que la gente a través de él haga ese ofrecimiento, que básicamente es un sacrificio, ¿no? Entonces pero dice laico porque todavía no se instituye un sacerdocio como vamos a verlo más adelante, pero él ya tenía esa función, aparte de ser rey. Entonces, Melquisedec, con esa característica de ser alguien que reconoce a Dios y que lo alaba y lo oficia por él, por él, para él, entonces dice que Melquisedec bendice a Abraham por el Todopoderoso Altísimo, porque esas son las palabras con las que se describe a este rey, él, y luego dice Altísimo. Por lo menos él ya lo habíamos visto, él, fuerza, poder, todopoderoso, pero la otra parte de este nombre con el que describe a Dios, al que él está sirviendo, dice Elión, que es una elevación, eso es el sinsentido, es decir, en adjetivo, pero elevado en comparativo, y como tú dices, título, el supremo, porque también el supremo Dios,
más alto, altísimo, superior, es un superlativo, por eso en lo alto de este Dios. Nuestro Dios que está en lo alto. Cada vez que yo tengo en mente, en mi pensamiento, y leo altísimo, me tiene claro que es un Dios que observa, es un Dios que está al pendiente, desde una parte alta hacia lo que ocurre abajo y está allí para ver y ahora sí ya vimos intervenir en necesidad como fue en Egipto. Entonces no nos sintamos solos cuando Dios es un Dios altísimo, nos está dando la certeza de que está vigilante, sobre todo con esa asociación que ya hicimos con Él, de reconocerle con sus atributos de que no podemos solos como mortales y entonces queremos que Él sea nuestra protección. Entonces nosotros tenemos claro de que es un Dios que está mirando todo el tiempo, porque es una de sus características, de sus cualidades. Está observante, todopoderoso y está observante todo el tiempo. Y entonces Melquisedec reconoce que fue Jehová quien le dio la victoria a Abraham. Porque estamos hablando de, fíjense bien, de cuatro reyes que ya venían devastando toda la parte norte del territorio. Y vencieron a 5 reyes. Y Abraham cuando llega con 300 y cacho, más aliados que tiene ahí de los amorreos, del territorio allí. Entonces sí es claro que Jehová fue el que le dio la victoria. Entonces Abraham se hace consciente de esto. Abraham se hace consciente de esto. Entonces, ¿qué decide? Abraham le da el diezmo de todo a Melquisedec. En este caso, Melquisedec está representando el lugar de adoración a Dios, el lugar de administración de las relaciones con Dios, y lo reconoce a este sacerdote y entonces le entrega el diezmo. A lo que quiero insistir es el diezmo del 100% de lo adquirido, porque cuando yo trabajaba en la secundaria nos daban un pago completo y luego nos quitan los impuestos. Entonces, cuando ya recibimos la cantidad final, ya va sin impuestos, la que ya se queda con nosotros. Entonces, no es esa la que en realidad gané. La que gané es la que va sin impuestos. Esa es la que yo gané. Vamos a pensar que son 100 pesos y me quitaron 15. Bueno, tengo que pensar en el 100% de los 100 pesos, incluyendo esos impuestos del 15 que ya me hubieran quitado después. Entonces, esto también sería bueno analizarlo. ¿Qué es lo que vemos? En el mapa lo que vamos a ver es que inicialmente en la parte baja está el lugar de donde él sale, hace el recorrido hacia la parte alta que se representa aquí con en la zona de Damasco, donde logra capturar rescatar a Lot. Entonces ya viene de regreso y está en la parte central en el valle de Sabe, valle del rey, también se le llama. Y pues aquí están los dos que salieron a buscarlo. El que se registra primero su iniciativa o su adelanto es su salida primera es el rey, pero se entiende que están allí en ese mismo lugar, pero el que toma la delantera fue Melquisedec y luego ahora entonces vamos a ver cómo trata o cómo hace el trato con el rey de Sodoma. Esto lo vamos a ver, Abraham dice trata con el rey de Sodoma, estos son los versículos ya finales del capítulo 14 del 21 al 24. Dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Entonces ahí vemos los que se asociaron, ¿no? Aparte de los que son sus jóvenes, ¿no? De su región. Dice que el rey de Sodoma le pide a Abraham las personas y le ofrece que se quede con el botín. Este es el rey de Sodoma.
quiere recuperar a su propia familia, a la gente de su reino, no sé. Abraham se rehúsa a recibir ese botín, dice, porque eso daría motivo a una falsa realidad de su enriquecimiento. Vas a decir que tú me enriqueciste, no quiero nada. En cambio, los aliados de Abraham sí tomarán su parte. Cada uno de ellos, y acuérdense que lleva botín de lo que han arrasado en la parte norte, allí. Hasta aquí termina la parte del relato y lo que nos hace es ver, por ejemplo, en este caso, el estudio del texto, que nos da la parte de las tareas, ¿no? Que yo las estoy poniendo como la parte de las tareas, que quisiera que la pudiéramos leer de una manera más agilita. Dice, marque con la X la respuesta correcta en cada paso. A. Las personas que salieron de Ur de los Caldeos fueron, 1, solamente Abraham, Lot y sus respectivas esposas. 2, Taré, Lot, Abraham y su esposa. 3, solamente Abraham y su esposa. De hecho, fue el número 2, ¿no? Ellos en su relato, las primeras. En el punto B dice, el llamamiento de Abraham fue hecho por Dios cuando estaba en Ur de los Caldeos, estaba en Aram, estaba en camino hacia Aram. Aquí lo que podemos ver es que, según el relato de Hechos que Esteban narra, estaba él estaba en Ur de los Caldeos. Desde ahí es de donde lo llama. En la letra C dice, Dios le pidió a Abraham que dejara sus riquezas, en la 1, y familia. 2, su tierra, familia y riquezas. Su tierra y su familia. Que en realidad es eso, su tierra y su familia. Nunca le habló de las riquezas, él era rico, ¿verdad? Ok, en el punto 2 dice, escribe una frase tomada de Génesis 12:4 que describa una de las cualidades de Abraham. Cuando dice que él era obediente, bueno, dice que él fue, ¿no? Lo hizo. No las voy a dar. Dice que era rico, bueno, tenía muchas posesiones. Mentiroso cuando dice que era su hermana, no era su hermana y no completo que también es su esposa. Dadivoso cuando le ofrece primeramente a Lot, ¿no? Que él escoja. Decidido cuando va tras los reyes que habían ganado esa batalla y le reconoce y con la gente que tenía va decidido. Y temeroso de Dios cuando él está de alguna manera reconociendo que Dios es el que le dio la victoria y entonces le entrega los diezmos. Esa parte sí es buena que la tomamos ahí claramente. Déjenme ver ahí. Era importante hacer ese cambio. Entonces vamos nuevamente aquí avanzando ya en nuestras lecciones. Vamos a ver las aplicaciones del estudio. Dice el llamamiento de Dios. Estamos hablando de que Dios hace un llamamiento a una persona como Abraham, pero no significa que solo a gente con estas, de alguna manera específicamente a ciertos hombres. O sea, es un llamado que Dios hace a muchas personas y todavía hoy en día, ¿no? Dice que ¿qué se requiere con un llamado de Dios? Se requiere creer y tener confianza absoluta en Dios, que este es el ejemplo de Abraham, que el que ahora reconoce este llamado de Dios, bueno, tiene ahora esta necesidad de creerle y tener confianza. Dice también el llamamiento de Dios involucra que te habla por tu nombre, porque se lo habla a Abraham, es personal y te muestra lo que hará de ti, es detallado, te dice lo que quiere que hagas y es algo que tenemos que considerar cuando Dios hace un llamado. Aquí quiero incluir lo de la parte del trayecto de la fe que mencionaba, porque por ejemplo vamos a ver que en Siquem él ya se independiza en el sentido de ya deja la familia, porque acuérdense que es la parte norte de Abraham. Entre Betel y Ai pide protección y el peligro, entonces empieza a ver ya a invocar su nombre, la fe que crece ahí. Primero le cree, bueno, vamos, y luego le pide protección, ¿no? En este caso. En Egipto, él ve un temor y no pide ayuda, pero aún así hay una intervención de Dios. Y también se da cuenta Abraham y enriquece más.
luego regresa a Betel y Ai, y no nada más hay protección que vuelve a invocar, sino que ve la separación de Lot, y entonces se queda solo, se queda solo. En Hebrón, ¿se acuerdan que dice que serás bendición en el lugar donde estás? Bueno, logra una alianza y entonces tiene la determinación de ir a rescatar a su sobrino. Y ya en el Valle del Rey, cuando ya regresa, hay un reconocimiento de que Dios le dio la victoria y cómo es que él intervino allí en ese. Entonces ese trayecto de fe, cómo va madurando su relación con Dios y que de alguna manera puedo ponerme yo un molde. Encontré estos 4 puntos que de alguna manera enlazan ese trayecto de la fe, que es el que yo quisiera ofrecerles para que cada uno pueda tener esa valoración de cómo ha ido progresando esa relación de fe con Dios, ese creerle a Dios. Yo, por ejemplo, me acuerdo en mi primer lugar en hogar, que es de hecho acá, se llama Margarita Maza de Juárez, viviendo con mis papás, no, mi fe tiene un grado siempre de dependencia de lo que ellos hacen, como ellos proveen a través de Dios, a través de ellos. A través de ellos yo tenía beneficios, ¿no? De mis papás. Pero resulta que luego empieza el lanzamiento. Dice lounge, todas esas son en inglés, home, lounge, lanzamiento, que es donde decidí irme a vivir en una casa independiente que era de mi hermano, en Tonalá, y estaba haciendo la licenciatura y empecé a sostener yo mi casa. Entonces ahí fue donde el dinero se acababa, porque yo soy gastalona, el dinero se acababa y ahora no había manera de que papás o mamás tuvieran la provisión de la casa. Entonces ahí empecé a tener esa dependencia un poco mayor de Dios, que me diera la sabiduría, la capacidad y sobre todo la parte de protección. De ahí empezaron mis alergias de estar en esa licenciatura y en ese lugar de la casa de Tonalá. En el siguiente paso de este machote, diría yo, de avance del trayecto de fe, está el peregrinaje, pilgrimage en inglés. Dice, bueno, yo después de Tonalá me vine acá en Huentitán, a unas calles de acá, a vivir con mi hermano y pues se puede decir bajo la protección de mi hermano. De alguna manera no había tanta dependencia de Dios. No había tanta, porque de alguna manera todo lo estaba resolviendo mi hermano y se sentía cómodo, pero no fue satisfecho del todo. No me quedé satisfecha del todo. Me empecé a buscar mi propio lugar, que es donde le podríamos llamar aquí propiedad, property, viviendo ya en casa propia, que es precisamente cuando ya estás tú solo en una relación con Dios. Lo que Él hace para ti, lo que Él hace por ti y como Él cuida de ti es precisamente cuando ya estás en esa soledad, que yo ahí la puedo traducir como mi propiedad, que es lo que Dios le está ofreciendo en este trayecto de fe. Abraham todavía no llega a ese último de propiedad, si se fijan, en este relato. Él está peregrinando todavía, por ahí va, pero su fe va creciendo. Lo que sí vemos es que él, bueno, honrando a Dios con los bienes materiales, que del 100% de los ingresos se devuelve el 10% a Dios, el diezmo, porque es importante, es de Él todo, pero bueno, Él nos lo provee, nosotros solo el 10 para las cosas que se gastan con relación a Él, a su servicio, a su adoración. Es importante reconocer que todo proviene de Dios, por lo que es muy mínimo darle solo el 10%. Hay que devolvérselo, ¿no? Ok, de aquí viene la parte de la prueba. También tengo esta parte. ¿Por qué es importante la parte de la prueba? Porque es donde nos invita a tener una decisión de actuar. Déjenme ver entonces. Dice en la prueba, describa brevemente 3 posibles cambios en la vida de Abraham que tuvieron que darse para poder cumplir las indicaciones del pacto. En lo individual, pues le tuvo que creer. En lo familiar, por lo menos se tuvo que separar de la familia para dedicarse él de manera personal a Dios y no aliarse o mantenerse como familia. Porque Lot también estaba en Egipto, ¿sí? Y se mantuvieron allí, pero bueno. Y lo político, el hecho de poder hacer su propia alianza con Dios, no sé. Habrá que cada quien pensar y analizar cómo se pueden responder de manera personal. Entonces luego pide en la prueba
Me comprometo a realizar las siguientes acciones en mi vida para que Dios pueda cumplir en mí sus promesas. Que en este caso, ¿cómo me voy a relacionar en la sociedad, en lo familiar y en mi comunidad? Eso es para la parte, ¿cómo voy a ser de bendición? Sobre todo me gusta esta parte porque menciona que somos los hombres buenos, bendición en la sociedad en donde nos encontramos. Y eso es lo que nos hace importante resaltar nuestra actitud en medio de nuestra comunidad. Y bueno, ya de aquí estamos yendo ya a lo que son en las diapositivas, ya la parte final, que estamos avanzando hacia el término del estudio. Pero fíjense que para terminar, quiero invitarles a que veamos cantemos este himno que se llama Objeto. Déjenme cambiarle para que lo veamos. Esto es Objeto de mi fe, que precisamente es al final la parte que la promesa que le hace Dios a Abraham termina precisamente en la persona del Señor Jesucristo, que es serán bendición todas las familias por causa de ti. Entonces, el objeto final de nuestra fe es el Señor Jesucristo. Entonces, este canto dice así, ¿ok? Vamos a abrirlo aquí para que lo pueda ir leyendo más fácil con la música. Ok, dice, objeto de mi fe, divino Salvador, propicio sé, Cordero de mi Dios, libre por tu bondad, libre de mi maldad, me quiero ver. Consagra el corazón que ha de pertenecer a ti no más. Calmar, fortalecer, gracia comunicar, mi celo acrecentar, te dignarás. La senda al recorrer, obscura y de dolor, me has de guiar. Así tendré valor, así podré vivir, así podré morir en dulce paz. Pues el camino sé de célica mansión, luz y solaz. Bendito Salvador, tú eres esa verdad, vida, confianza, amor, mi eterna paz. Vamos a orar para despedir la lección. Gracias, Padre, por la bendición que tenemos de tener promesas como así las plasmaste a Abraham, tener promesas también a través de él como parte de una descendencia de fe, como un padre de la fe. Nosotros podemos creerte y entonces aceptar que tú eres el Dios, y si creemos y asociamos nuestra vida contigo,
en este invocar tu nombre, ser llamados de tu nombre, nos haces hijos de Dios. De alguna manera esa parte la relaciona a tu palabra cuando dice que más a todos los que les recibieron, a los que creen en tu nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es precisamente lo que Abraham nos enseña aquí, que creer en ti, creerle a tus promesas hace el generarle la fe y eso hace ser hijo de Dios. No es posible tener esta relación de familia contigo como una creación solamente si no está de por medio la fe. Y eso es algo que podemos aprender en esta historia de Abraham. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que es en el que todas las familias de la tierra son bendecidas. Mi familia ha sido bendecida en Cristo Jesús y mi vida es bendecida en la persona de Cristo Jesús con el sacrificio que hizo en la cruz, pagando la pena que tú determinaste, que era la muerte por el pecado, y que ahora la puedo recibir como una muerte que se hace efectiva en mi favor. Gracias, Padre, por este bendecir de tu promesa y cómo es que llega hasta mi vida y a la de cada uno de los que así lo han creído. En el nombre de Cristo Jesús es nuestra gratitud. Amén. Hasta la próxima.